después de la enfermedad. Eduardo, adelante, por favor. Y le damos las gracias, obviamente, a quien es el ministro de Gobierno, el ingeniero Ricardo Villada, porque es cierto, es la primera nota. Y bueno, le decíamos que nos había sorprendido primero por, obviamente, la actividad que él desarrolla era prácticamente posible que pueda tener COVID-19, pero nos agrada que esté bien, está mejor. Ustedes saben que las secuelas del COVID-19 está convaleciente todavía, pero bueno, lo tenemos aquí con nosotros, así que vamos a hablar con él. Le agradecemos, ingeniero, y bueno, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? Bien, en recuperación, fundamentalmente agradecido. Esto que me ha tocado vivir, la verdad que ha hecho que vea cuánta gente se preocupa por uno, cuánta gente ha estado atento, así que yo agradezco a ustedes, agradezco al canal, a todos, que de una u otra manera me dieron fuerzas en un momento complicado, en un momento difícil. Y ahora, bueno, esta enfermedad, como bien decías, deja secuelas, no quiere decir que en 2 días está, por lo tanto, no es una gripe así nomás como por allí se dice. Las personas que sufren la enfermedad realmente la pasan mal y llega un tiempo. Y todos los días es un desafío. Hoy, ya desde el día lunes, he retomado mi agenda presencial en el ministerio. Así que preparándome, tengo la firma de un convenio por el tema de las garrafas ahora. Vamos a renovar el convenio para que la gente tenga garrafas al precio que necesita, más en estos tiempos que se vienen. Bueno, ayer el gobernador de la provincia se reunió con el presidente, termina el decreto de necesidad y urgencia el día viernes, se va a extender y si se extiende o toma medidas nacionales, ¿Salta podría tomar alguna medida? Primero, la conversación ha sido muy buena porque ha sido una conversación entre el presidente y un grupo de gobernadores del Norte Grande. El presidente ha apelado a la necesidad de mayor fuerza en los controles, que se controlen más los protocolos en todas las provincias, y se habló, obviamente, de la situación que viven las diferentes provincias. El proceso no es homogéneo en todo el país, hay lugares más complicados, y en función de eso el presidente escucha el parecer de los gobernadores respecto a cuál debe ser el marco, pero sí, obviamente, se va a prorrogar seguramente el DNU. Todavía no se sabe en qué término. Javier Bárbaro, los escucha el ministro, el ingeniero Ricardo Villada. Ministro, es un verdadero gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Créame que lo extrañábamos, porque lo veíamos en las conferencias de prensa y demás. Y yo recuerdo, las primeras conferencias de prensa en realidad lo estuvimos siguiendo o estuvimos viviéndolo juntos durante 2020 y usted hablaba de COVID y hablaba de los contagios y hablaba de todo esto. ¿Esperó en algún momento tener que padecer y ahora se cree con, no sé, mayor autoridad para poder hablar de las consecuencias que tiene contagiarse? Primero sí, obviamente yo estaba expuesto permanentemente a una situación. He estado, por ejemplo, en el mes de agosto en Orán, en una situación muy crítica. Fue quizás una de las cosas más críticas que se vivió en nuestra provincia. Y uno obviamente tiene previsto, no sabía obviamente cómo lo iba a vivir, ¿no? No, autoridad no, en todo caso sí lo que yo creo es que he tenido la posibilidad de vivir en carne propia cómo sufre la gente, cómo sufre y cómo hace falta un sistema de salud que esté preparado para dar respuesta. Por eso celebro que el gobernador de manera anticipada haya convocado a todos los gerentes de los hospitales para disponer de más camas. Cuando uno habla del oxígeno en este tema, no se da cuenta de lo vital que es al momento en que uno lo necesita. La provincia hizo un esfuerzo tremendo para tener oxígeno, mayor capacidad de oxígeno durante el año pasado, y ahora tenemos que tener más camas, porque la situación es compleja, hay muchos contagios y es necesario que la gente entienda que tiene que respetar los protocolos, es necesario que la gente
entienda que tenemos que, durante los próximos 60 días, que seguramente será el tiempo que nos tocará para alcanzar los 400.000 personas vacunadas, no tenemos que cometer errores. Ministro, en un primer momento recordamos que usted estaba transitando la enfermedad en su casa, con la pérdida de olfato, del gusto, así como lo marcó en un primer mensaje. Incluso nos habían dicho que participó de una reunión de gabinete a través de Zoom. Seguía trabajando antes de la internación. ¿Cuál fue el momento más difícil de estos días que le ha tocado atravesar junto con la enfermedad? Primero, qué buena la observación, porque mucha gente no reacciona a tiempo. De alguna manera se guarda la casa y no recurre al sistema de salud, y por ahí cuando se recurre es tarde, porque ya la situación tiene un avance importante. Entonces, la gente también tiene que estar atenta. No quiere decir que todo el mundo tiene que ir al sistema de salud, pero tiene que estar muy atenta. El día miércoles a la noche me administraron una serie de medicamentos durante la noche, durante la mañana del jueves, y si no daban fruto esos medicamentos y realmente la enfermedad retrocedía y cedía, lo más probable es que esa noche del jueves me iban a tener que entubar. Hablar de eso para muchos ya es entrar en una etapa terminal de la enfermedad. ¿Tuvo miedo de que esto fuera terminal, de que fuera a morir? Sí, claramente. Yo llegué el día martes para hacerme una tomografía, un control, justamente habiendo reaccionado, a decir, hace una semana que estoy guardado, no he tenido mayores síntomas, más que dolor de cuerpo, pero fui a hacerme un control y ahí apareció todo. Y la verdad que la enfermedad, yo tenía muy tomado los pulmones. Al principio vivís una situación de enojo hasta que te das cuenta que vos tenés que ayudarle a los médicos y hay que hacerle caso a los médicos. Y yo en ese momento creo que puse mi energía en positivo, pero en un determinado momento sí me la vi bastante mal. Me imagino que debe haber dicho, mi tarea como ministro de Gobierno puede quedar en un segundo plano. ¿En quién pensaba? En la familia, en los hijos, claramente. Y fundamentalmente en tanta gente que yo estaba permanentemente conectado con dispositivos digitales, lo cual también me permitió sentir una compañía muy grande. En el comité operativo, en toda la gente que hace un esfuerzo tremendo, en el sistema de salud, en muchísima gente, la verdad. Y en esta gran batalla que estamos viviendo, no solamente Salta, el mundo, pero se piensa mucho y se aprende. Bien, vuelve el ministro de Gobierno entonces, ya está en su despacho y lo vamos a aprovechar. Vencen las restricciones, o por lo menos el DNU, el próximo viernes. En Salta, por ejemplo, restricciones, no sé, de entre las 0 y las 6 de la mañana. ¿Eso podría variar? En principio no hay en análisis por parte del comité operativo alguna medida específica. Sí, como te decía, estamos viviendo una situación compleja, crítica. Yo he participado el jueves pasado de la reunión del comité operativo en un extenso informe. Seguramente durante estos días vamos a volver a recibir una actualización de aquel informe epidemiológico que siempre se hace. Y no hay alguna medida. Sí recordarle a la gente que cuando decimos que no hay medida, no es que las cosas están normal. En realidad ya la restricción a la circulación existía, ya existen una serie de limitaciones y fundamentalmente deben existir respeto por el protocolo. Esa es la gran clave en este tiempo. Nosotros hemos recibido aproximadamente 270.000 vacunas. Vamos aplicando aproximadamente 200.000, de las cuales casi un poco más de 175.000 son primeras dosis. Si nosotros seguimos en el ritmo que tenemos ahora, llegamos a aplicar todas las que tenemos, más la que recibamos y demás,
nos acercamos a ese gran objetivo de haber vacunado a 400.000 personas en esta primera etapa del plan de vacunación en Salta. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Lo más probable es a finales de junio. Hubiéramos querido que pase antes, pero seguramente va a ocurrir a finales de junio. Y esto es lo que tenemos que entender. Hay un horizonte claro, como sociedad tenemos un objetivo. Y el objetivo es no cometer errores durante los próximos 60 días. Ministro, ¿se podrían dar algunos cierres, por ejemplo, en otras provincias, sin ir más lejos, bueno, Buenos Aires, que los gimnasios han cerrado durante estas semanas? ¿Algo de esto podría pasar en Salta a partir del viernes 30? La situación que vive la AMBA no es igual a la que estamos viviendo nosotros. Lo podemos ver a través de los canales nacionales, cómo la situación tiene una complejidad ya. Y hay muchos lugares en donde la ocupación de las camas ya entró en una situación muy compleja. No es esta la situación de Salta y el gobernador inclusive ha pedido que disponibilicemos, que pongamos a disposición mayor cantidad de camas en el sistema público y en el sistema privado. No estamos en ese escenario, por lo tanto no analizamos ese tipo de medidas, pero sí la conversación entre el gobernador y el presidente ha sido muy clara y es necesario controlar más, porque la verdad que en muchos aspectos no hay respeto. Yo voy a mantener una reunión ahora con el presidente del Comité Operativo, el ministro de Seguridad y el secretario general de la Gobernación, porque tenemos que encontrar la forma en que las sanciones sean más duras. Debemos entender que no se deben cometer errores como sociedad durante los próximos 60 días. Durante estas últimas horas ha circulado una versión de que uno de los asesores del presidente, aquel que le dijo, presidente, tenemos que cerrar o restringir las clases presenciales y volver a la virtualidad, le hubiera sugerido a Gustavo Sáenz hacer lo mismo en la provincia. ¿Esto es real? No tengo conocimiento de esa charla. Sí sé que el gobernador tiene una firme convicción que los chicos estando en el aula y con los docentes están mejor, están con un horizonte. Si no están en la casa, están en un shopping, están haciendo otra actividad. Nosotros estamos convencidos de eso. Obviamente, la existencia de las burbujas, los diferentes tipos de modalidades en los colegios puede plantear algún tipo de inconveniente y para eso el ministro de Educación está en permanente contacto con todo el equipo de salud, con el Ministerio de Salud para estar vigilante a esa situación. Ahora, alguien puede preguntar, ¿y se puede llegar a suspender? Sí, claro. Obviamente, esa teoría del martillo, obviamente cuando se acerca la saturación de camas, obviamente se aplica. Pero no estamos en eso. Reuniones sociales, familiares, creo que es algo que preocupa al gobierno nacional y lo han dicho, lo social termina ocasionando contagios. ¿Eso sí se podría suspender? Se restringió la cantidad, probablemente se modifique el protocolo, tratando de ser más estricto, pero no tenemos en horizonte la suspensión. Ministro, vuelvo a insistir, esto es obviamente una opinión, depende, como usted sabe, tenemos un comité operativo que hemos ampliado, que no tiene únicamente las voces del Ejecutivo, tiene las voces de los diputados, de los senadores, de otros poderes, como es el caso del Poder Judicial, del Ministerio Público, y también la representación de las empresas, las cámaras empresarias. Entonces, las decisiones que se toman dentro del comité operativo tienen la mirada de todos. No nos podemos dar el lujo de cometer errores en las próximas semanas, lo acaba de decir usted, ministro. Ahora, ayer subimos a un colectivo con nuestras cámaras, hicimos un breve recorrido. A medida que íbamos hacia el interior, hacia la parte de atrás del colectivo, la gente empezaba a abrir las ventanillas.
Fíjese que hoy lanzamos una encuesta que decía que el 65%, hasta el momento, ¿no? La encuesta sigue en 24 horas. Hasta el momento el 65% está preocupado por su trabajo, perder su fuente laboral o que le quiten la posibilidad de ir a trabajar. Y hay un 35% que está preocupado por los contagios propiamente dichos. Ahora fíjese, el colectivo, que puede ser el medio utilizado para ir a trabajar, se puede prestar, si no se le presta la debida atención, a los contagios dentro de una unidad. ¿Esto usted cree que le preocupa a Saeta? Porque hasta el momento no hemos tenido respuesta ni por Claudio Mor ni por ninguno de los directores de la empresa. Si no le preocupa, le va a tener que preocupar. He tenido, como usted sabe, en la semana pasada, una reunión no presencial con el presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte y con el presidente de Saeta. Y uno de los aspectos que hemos hablado hemos hablado específicamente este tema. Inclusive, para hacerle claro, hemos evaluado la posibilidad de retirar las ventanillas. Operativamente no es factible por una cuestión estructural y también porque los vehículos deben ser higienizados y si no tienen ventanilla van a generar una situación de humedad que va a ser peor para la gente. Pero claramente debe haber un esfuerzo por parte de la autoridad metropolitana, de los inspectores, tiene que haber un esfuerzo por parte de la sociedad del Estado y tiene la gente que entender que esa pérdida de confortabilidad tiene que ver con su salud. Y tenemos que hacerlo. No hay otra, Javier, que hacerlo. Así que vamos a seguir insistiendo con los responsables de AMT y de Saeta y también pidiéndole a la gente que lo haga, que entienda, digamos. Y que en todo caso la pelea o la discusión eventualmente sea para que nos sigamos cuidando todos. Seguro. Lo estamos distrayendo, tiene una agenda bastante apretada. Tiene que firmar un convenio de gas, nos dijo. ¿A cuánto la garrafa? ¿Está fijado el precio de la garrafa de 10 kilos? Vamos a anunciarlo ahora. Lo importante del convenio es que las empresas se comprometen a la provisión de un volumen importante, más de 180.000 garrafas durante este año, tanto para capital, que hay un esquema de distribución, como para el interior de nuestra provincia. Esto es lo más importante, pero bueno, me estoy dirigiendo allá para terminar de establecer este tema. Ministro, créame que ha sido un gustazo volver a hablar con usted, tenerlo nuevamente del otro lado como entrevistado. Siempre es un gusto hablar con usted. Le deseamos que tenga un lindo día y una muy pronta recuperación. Muchísimas gracias. A ustedes, vuelvo a insistir, al canal, a todo el equipo, por el acompañamiento. Muy amable. Gracias. Buen día. Gracias, Edu. Muy amable. Hasta luego. Muy gentil. A ustedes. Así Hasta estuvimos luego. a través de Multivisión con el recuperado, ya probablemente con secuelas, ministro de Gobierno de la provincia de Salta.